Hoy nos metemos de lleno en dos palabras rusas que definieron el final de una era y que, bueno, seguro que todo el mundo ha oído alguna vez. Glasnost y perestroika. Suenan un poco a eslóganes de la Guerra Fría, ¿verdad? Pero fueron el corazón de un intento audaz y al final desesperado por reformar un imperio que la verdad se estaba desmoronando. Totalmente. Para analizarlo, hemos buceado en un par de artículos de Wikipedia que desgranan muy bien estos conceptos. Y nuestra misión hoy es ir más allá del titular. Sí, entender qué significaban de verdad. Exacto. Qué significaban, por qué eran inseparables y cómo al final desataron una reacción en cadena con unas consecuencias monumentales que yo creo nadie vio venir. Para entenderlo bien hay que viajar a mediados de los 80. La Unión Soviética estaba completamente paralizada. Es la que se conoce como la era del estancamiento. El nombre ya lo dice todo. Pues sí, la economía no funcionaba. El sistema político era una maquinaria oxidada, súper ineficiente, y la gente estaba cada vez más harta. Hacía falta un cambio, pero un cambio radical. Y ahí entran estas dos políticas, la respuesta de Mikhail Gorbachev a esa crisis casi existencial. Esa fue su gran apuesta. Vale, pues vamos a desmenuzar esto. Empecemos por Glasnost. La traducción fácil que siempre se oye es apertura, pero intuyo que la cosa tiene bastante más miga. Muchísima más. Literalmente significa algo más parecido a publicidad o transparencia. Ah, eso es distinto. Claro, la clave es que no era solo vamos a ser un poco más abiertos, no. Era una política de transparencia radical en las instituciones del Estado y de libertad de información. O sea, la idea era dejar de barrer los problemas debajo de la alfombra. Justo, que todo el mundo pudiera ver la suciedad para, en teoría, poder limpiarla. Y lo que me parece fascinante, y esto lo he descubierto preparando el tema, es que Gorbachev no se inventó la palabra. Para nada. Tenía ya un recorrido larguísimo en la historia rusa. Se usaba ya en el siglo XIX para hablar de juicios públicos abiertos a la prensa y a todo el mundo. Exacto, no se la inventó. De hecho, lo realmente potente es como los disidentes soviéticos ya la habían rescatado mucho antes, en los años 60. ¿Ah, sí? Sí, para ellos, Glasnost se convirtió en un grito de guerra, una exigencia de derechos civiles. Hay un ejemplo que es clarísimo, la manifestación de la Glasnost de 1965 en Moscú. Cuéntame. Pues unos cuantos valientes se plantaron en la plaza Pushkin para exigir que el juicio a dos escritores, Yuli Daniel y Andrei Siniavsky, fuera público, abierto. O sea que no era una simple petición, estaban usando la propia ley soviética en su contra. Ahí está la clave. Se apoyaban en un artículo del Código Penal que, en teoría, garantizaba que los juicios serán públicos. Era una astucia tremenda. ¡Qué bueno! Era una forma de decir, oigan, no pedimos nada nuevo, solo que cumplan sus propias leyes. Y no fue un hecho aislado, ¿eh? Años más tarde, el mismísimo Andrei Sájarov hizo lo mismo en Vilna. O sea que cuando Gorbachev adoptó el término estaba cogiendo una palabra que ya estaba cargadísima de significado. Exacto. Una palabra que resonaba con décadas de lucha por los derechos humanos. No era una palabra vacía. Entendido. Así que la Glasnost era en esencia una herramienta para que la gente pudiera señalar los problemas. Y supongo que el mayor problema que querían señalar era el estado de la economía. Sin duda. Es ahí donde entra la perestroika. Justo ahí. Perestroika significa literalmente reestructuración y se refería a una reforma masiva, tanto política como sobre todo económica. Pero ojo, y esto es importante, la intención inicial de Gorbachev no era cargarse el socialismo. No, para nada. Al contrario, su objetivo, o eso decía él, era hacer que el socialismo funcionara de una vez por todas. Hacerlo más eficiente. Más eficiente y que respondiera a las necesidades de la gente, que era algo que claramente no estaba pasando. Era un intento de salvar el sistema desde dentro, no de demolerlo. Una especie de, no sé, actualización 2.0 del software soviético que se había quedado obsoleto y lleno de fallos. Me gusta esa analogía. Se trataba de podar el árbol para que diera mejores frutos, no de arrancarlo de raíz. Y aquí viene, creo, la pregunta del millón. ¿Cómo se conectaban estas dos ideas? Una es sobre hablar claro, la transparencia, y la otra sobre cambiar la economía. A primera vista parecen ir por caminos separados. Eran más que eso. Eran simbióticas, pero de una forma casi paradójica. Piénsalo. Para arreglar la economía, es decir, la perestroika. Tenías que darle a la gente la libertad de decir que la economía estaba rota. Exacto. Y para eso necesitabas la Glasnost.
Gorbachov y sus asesores, como Alexander Yakovlev, que es considerado el arquitecto intelectual de todo esto, entendieron algo fundamental. ¿El qué? Que no podían reformar absolutamente nada si la todopoderosa burocracia del Partido Comunista, la famosa nomenclatura, se oponía. Claro, eran los que tenían el poder real. Y no lo iban a soltar fácilmente. Así que necesitaban al pueblo de su lado. La estrategia de Yakovlev era, la verdad, arriesgadísima. ¿Cuál era? Usar la glasnost para que la gente y la prensa pudieran criticar abiertamente la corrupción, la ineficiencia, los abusos de poder. Generar presión desde abajo. Eso es. Esa crítica pública generaría la presión social que necesitaban para justificar los cambios económicos, que sabían que iban a ser muy dolorosos y muy impopulares entre la élite. O sea que la glasnost era como el ariete para derribar las murallas de la vieja guardia del partido. Darle voz al pueblo para que la perestroika pudiera abrirse paso. Vaya jugada. Una jugada de un riesgo altísimo. Altísimo. Porque una vez que abres esa puerta a la crítica, a ver quién la cierra. No puedes controlar lo que entra por ella. Pero bueno, parece que sentían que no tenían otra opción. ¿Y qué cambios concretos trajo la glasnost en el día a día de la gente? Pues mira, fueron brutales. De verdad, brutales. De repente se empezó a reexaminar la historia soviética, sobre todo la era de Stalin. Uf. Afloraron todas las atrocidades que habían estado ocultas durante décadas. La gente empezó a conocer la verdadera historia de su país. Imagina el shock. El shock tuvo que ser tremendo. Y no solo la historia. De pronto, la literatura que había estado prohibida durante generaciones empezó a aparecer en las bibliotecas. Claro, imagina lo que tuvo que ser eso. Poder leer de repente a Solzhenitsyn o a Pasternak abiertamente. Debió de ser una explosión cultural. Totalmente. Y a esa explosión se sumó el fin de muchas restricciones de viaje. La gente empezó a tener más contacto con Occidente, a ver cómo se vivía fuera. El telón de acero de repente se estaba volviendo poroso. Y mientras la sociedad vivía esta efervescencia, esta apertura mental, ¿qué pasaba con la economía? ¿Cómo se materializaba la perestroika en la práctica? Pues con leyes que, a ver, vistas desde hoy parecen de puro sentido común, pero que en ese momento eran Revolucionarias. totalmente revolucionarias. Por ejemplo, la Ley de Empresa Estatal de 1987. Básicamente le decía a las empresas estatales que dejaran de producir lo que dictaba un planificador en Moscú. Y que empezaran a producir lo que la gente y otras empresas realmente querían comprar. Justo. Introducir la idea de oferta y demanda en un sistema que la había ignorado durante 70 años. Y además se volvieron autofinanciadas. O sea que tenían que cubrir gastos con ingresos. Vamos, que le estaban diciendo a un director de fábrica soviético que se convirtiera en una especie de CEO de la noche a la mañana. Exacto. Un cambio de mentalidad brutal. Pero la que fue quizá la reforma más radical de todas fue la Ley de Cooperativas de 1988. Espera, ¿cooperativas? Eso no suena a algo muy capitalista, más bien suena muy socialista. El nombre sí, pero el contenido era dinamita pura. Porque por primera vez desde los años 20, esta ley permitía la propiedad privada de negocios. ¿Propiedad privada? Sí, en sectores como los servicios, la manufactura o el comercio exterior. Fue la grieta por la que se empezó a colar el capitalismo a lo grande. Y supongo que ahí empezaron a aparecer. De repente, empezaron a abrir restaurantes, tiendas y talleres que no eran del Estado. Era, sin saberlo, el principio del fin de la economía planificada. Es increíble la velocidad a la que fue todo, pero por lo que se cuenta, estas reformas, que sobre el papel suenan muy lógicas, no dieron el resultado esperado. No para nada. De hecho, parece que la perestroika empeoró las cosas, que hubo más escasez, más tensiones. Sí, y esa fue la gran tragedia. El problema es que las reformas se quedaron a medio camino. Fueron demasiado graduales y parciales. Se metieron en un terreno pantanoso. A ver, explícame eso. ¿Me estás diciendo que liberalizaron la producción, pero mantuvieron los precios fijos por decreto? Exactamente. Pero eso suena a un desastre anunciado. Nadie en el Kremlin se dio cuenta de que si una fábrica puede producir lo que quiera, pero tiene que venderlo a un precio artificialmente bajo, ¿el sistema iba a reventar? Pues esa es la paradoja mortal de la perestroika. No fue tanto una falta de visión como una especie de parálisis a medio camino. Los directores de las fábricas, ahora con más libertad, ¿qué hacían? Pues supongo que vender al mejor postor. Claro, preferían vender sus productos a las nuevas cooperativas o incluso en el mercado negro en lugar de cumplir los pedidos del Estado, que pagaba precios fijos y bajísimos.
El resultado fue un caos monumental. Total. Se crearon unos cuellos de botella gigantescos. El sistema antiguo estaba roto, pero el nuevo no terminaba de nacer. Y la gente en la calle lo que veía eran más colas en las tiendas y las estanterías más vacías que nunca. La frustración debió de ser enorme. Enorme. Y si la economía era un caos, la parte política de la reforma, lo que Gorbachov llamó democratización, ¿Democratización? eso. Pues eso fue una bomba de relojería. El momento clave fueron las elecciones al Congreso de los Diputados del Pueblo en marzo de 1989. Las primeras elecciones medio libres en la historia de la Unión Soviética. Un momento histórico, sí. Y los resultados fueron un bofetón de realidad para la élite del Partido Comunista. Los votantes tenían una opción muy simple, pero muy poderosa. ¿Cuál? Aunque solo hubiera un candidato del partido en la papeleta, podían tachar su nombre si no estaban de acuerdo. Vaya. O sea, que para la élite del partido esto debió de ser un shock aterrador. Les dan un dedo y la gente no solo coge la mano, sino que la usa para darles una bofetada en las urnas. Tal cual. Por todo el país, altos cargos del partido, peces gordos que se presentaban sin oposición, fueron humillados públicamente al no conseguir los votos necesarios. Fue un voto de castigo masivo contra el sistema. La gente había perdido el miedo. Y esa fue la clave de todo. Y supongo que esa pérdida de miedo, alimentada por la glasnost, fue el combustible para otro fuego que llevaba tiempo latente: los nacionalismos. Exacto. La liberalización política abrió la caja de Pandora de las identidades nacionales. Los lituanos, letones, estonios, ucranianos, georgianos, Todos. todos empezaron a exigir más autonomía y luego, directamente, la independencia. El propio Gorbachov lo llamó, con bastante amargura, el desfile de las soberanías. El pegamento que mantenía unido al imperio se estaba disolviendo. Este terremoto, claro, no se quedó en casa. Las ondas de choque llegaron a todo el bloque del este. ¿Cómo reaccionaron los países hermanos? Pues hubo de todo. Por un lado, tuvo un efecto dominó devastador para los regímenes comunistas de Europa del Este. Claro. Las reformas de Gorbachov dieron alas a los movimientos reformistas en Polonia, en Hungría, en Checoslovaquia y, por supuesto, en Alemania Oriental. La caída del muro de Berlín es impensable sin la perestroika. Pero me imagino que no todo el mundo aplaudía en el bloque comunista. Un Fidel Castro o un Ceausescu en Rumanía no debían de estar muy contentos. Nada contentos. Líderes como ellos, o los de Corea del Norte, veían a Gorbachov como un traidor que estaba liquidando al socialismo. Y luego está el caso de China. El caso de China es fascinante porque ellos también estaban reformando su economía, pero tomaron un camino radicalmente opuesto. Es que es alucinante si lo piensas. Tienes a dos gigantes comunistas que arrancan sus reformas más o menos a la vez. Sí, en la misma década. Uno, China, experimenta el mayor crecimiento económico de la historia de la humanidad. El otro, la URSS, implosiona y su PIB se desploma. ¿Qué hizo China tan diferente? Pues saber varias cosas clave. Primero, el enfoque. La reforma soviética fue de arriba hacia abajo, desde el Kremlin, y centrada en la mastodóntica industria pesada. Mientras que la China fue de abajo hacia arriba. Exacto. Empezaron por el campo, liberalizando la agricultura, y luego permitieron que surgiera una industria ligera, privada y muy dinámica. Y el método también fue muy distinto. China fue mucho más pragmática. Crearon esas zonas económicas especiales como laboratorios para probar el capitalismo de forma controlada. Mientras que la perestroika fue más un café para todos, que intentó cambiar el sistema entero a la vez, y eso generó el caos del que hemos hablado. Pero la diferencia fundamental, la que lo cambia todo, es política. Sin ninguna duda, la perestroika vino de la mano de la libertad, de la glasnost. La reforma china, en cambio, se hizo bajo un control autoritario de hierro. El Partido Comunista Chino liberalizó la economía, sí. Pero aplastó sin piedad cualquier atisbo de disidencia política. El ejemplo más brutal, claro, fue la masacre de la plaza de Tiananmen. Lo que nos lleva a la pregunta inevitable: ¿por qué Gorbachov no siguió el modelo chino? ¿Por qué no intentó una reforma económica a lo bestia, pero sin soltar las riendas del poder político? Él mismo dijo que creía que era imposible. Estaba convencido de que en la Unión Soviética, sin la glasnost, la élite del partido, esa nomenclatura anquilosada en sus privilegios, habría boicoteado y aplastado las reformas económicas. Le aterrorizaba acabar como Khrushchev. Totalmente. Khrushchev, el líder que intentó la desestalinización en los años 50 y al que la línea dura del partido acabó purgando y mandando a casa. Entiendo.
Gorbachov leyó una frase en un periódico que, por lo visto, se le quedó grabada a fuego. El aparato le rompió el cuello a Khrushchev y ahora pasará lo mismo. ¡Qué fuerte! Estaba convencido de que si no le daba poder al pueblo con la glasnost, para defender las reformas, la burocracia se lo comería vivo a él y a la perestroika. Sentía que estaba entre la espada y la pared. Visto así, estaba atrapado. Necesitaba desatar el poder de la glasnost para proteger a la perestroika, aun sabiendo que podía desatar un huracán que se lo llevara todo por delante. Esa fue su apuesta trágica. Es que es una ironía tremenda. Ponen en marcha dos políticas diseñadas expresamente para salvar el sistema, para hacerlo más humano, más eficiente. Y sin quererlo, lo que hacen es pisar el acelerador hacia el precipicio. Crearon una dinámica que ya no podían controlar. Incontrolable. La glasnost no solo sacó a la luz los crímenes del pasado, sino que dio voz y poder a los nacionalismos que habían estado reprimidos durante décadas. Y mientras, la perestroika, con sus reformas a medias, generaba frustración económica en lugar de prosperidad. Exacto. La una alimentaba el descontento político, la otra el económico. Una combinación letal. Una espiral mortal. En lugar de reforzarse para bien, como quizás pensaban al principio, se retroalimentaron para mal, hasta que todo saltó por los aires. Fue el remedio que mató al paciente. Totalmente. Juntas no evitaron el colapso, lo aceleraron de una forma espectacular. Y para terminar, hay una idea que se plantea en el material que hemos consultado que me parece muy potente y que da para pensar. A ver, Habla del papel de Occidente, en concreto, de que la política de la administración de George H.W. Bush fue la de no rescatar a Gorbachov. Hubo muchas palabras de apoyo, muchos ánimos, pero poco dinero contante y sonante. fascinante. ¿Qué habría pasado si Occidente hubiera lanzado una especie de plan Marshall para la Unión Soviética? Si hubieran inyectado miles de millones de dólares para suavizar esa transición económica tan caótica de la perestroika, ¿Podrían las reformas haber tenido éxito? se podría haber llegado a una especie de, no sé, socialdemocracia rusa sin que el país se desintegrara. Exacto. O el desenlace ya era inevitable. Una vez que la glasnost liberó el genio del nacionalismo de la botella, ¿había ya marcha atrás? ¿Con o sin ayuda económica? Es la gran pregunta que, yo creo, sigue flotando sobre las ruinas de la Unión Soviética.